En este video voy a seguir profundizando en este filósofo maravilloso que básicamente pateó el tablero de las maneras de pensar y hacer filosofía que fue Parménides. En el caso de Parménides se encontraron hasta el día de hoy 19 citas textuales. Eso es lo interesante de la filosofía antigua, que es como abierta. Un día aparece un texto acá, otro día aparece otro texto allá. Ocurre cada tanto, es verdad, ocurre. La última cita, por ejemplo, se encontró en 1810. Es decir, que hasta 1809 el poema de Parménides era más corto, porque después en 1810 se encontró un nuevo texto. Un investigador eminente vio que adentro de una gran historia de la filosofía había una cita textual de Parménides. Y lo agregó el texto. En la actualidad, el poema de Parménides, y acordate esta palabra poema, que va a ser nuestro objeto de estudio, está constituido en total por 19 fragmentos. La palabra fragmento no es la que más me gusta, honestamente, porque lo cierto es que un fragmento es un pedazo de algo, un pedazo de texto. Podríamos decir que en realidad son citas, y hasta donde entendemos son citas literales. Sin embargo, a efectos prácticos, porque la tradición ha utilizado siempre la palabra fragmento, vamos a seguir usándola. Quedan entonces 19 citas que fueron transmitidas por más de 40 autores. Muchos autores repitieron la misma cita, entonces a veces la misma cita del mismo pasaje figura en 2 o 3 o 4 o 5 lugares distintos. Otras citas figuran solamente en uno. Sumando todo, se han reconstruido 19 textos que ocupan, y escucha bien, que ocupan 152 líneas. 152 líneas. Esa cantidad de líneas equivale, para que te des una idea, a 5 páginas. 5 páginas que revolucionaron la historia de hacer filosofía. Claro está que estas citas se podrían haber ordenado de cualquier manera. La posta es que nunca vamos a saber el orden exacto en el que estaban originariamente. Hoy, cuando hacemos una cita, lo hacemos como corresponde. Por ejemplo, si yo quiero citar a René Descartes, voy a decir, en el capítulo 1 del discurso del método, Descartes decía, y lo cito. Pero en esa época no se hacía así. A lo sumo se decía, Parménides decía, y no sabemos dónde. Es decir que estos 19 textos pueden ordenarse de cualquier manera, lo cual a veces suele producir efectos secundarios y algún tipo de sarpullido o prurito, ¿sí?, en la interpretación. Y en el caso de Parménides, de los 19 textos, hay uno, lo bastante extenso, que merece llamarse fragmento 1. ¿Por qué? Porque Sexto Empírico, que es un autor escéptico del siglo II de nuestra era, dice en un momento dado, cuando cita, que así empezaba el poema de Parménides. Si este señor del siglo II, Sexto Empírico, que tiene el texto, dice que así empezaba el poema, es evidente que ese texto se lleva todas las de ganar para considerarse el fragmento 1. Ahora bien, cuando quedan solo 152 líneas, un fragmento que tiene 32 es largo. Parménides, que es el primer filósofo sistemático, el primer filósofo que avanza metódicamente, que argumenta lo que va diciendo, que va avanzando poco a poco, que presenta axiomas, saca conclusiones, o sea que es un filósofo que, por así decirlo, anuncia lo que va a venir, hace una especie de resumen
de lo que va a venir después. Y lo cierto es que el fragmento es un fragmento de una riqueza impresionante. Recién te decía que Parménides es un filósofo que anuncia. ¿Por qué? Porque allí en ese fragmento Parménides anuncia lo que va a hacer. Para ser un poco más claro, el poema de Parménides está organizado como una especie de curso, una lección de filosofía, una conferencia que alguien ofrece a un discípulo. Como todo buen profesor, Parménides dice de qué va a ocuparse. Entonces, en este primer fragmento, él va a sentar las bases de todo el poema. Hay una especie de programa de estudios, de temario de lo que va a ir abordando. Y esto que acabo de decir no es un simple dato, es quizás una de las cuestiones más importantes, porque permite encontrar un orden en los otros fragmentos. Los otros 18 no se pueden poner de cualquier manera. Hay que ponerlos en función de este programa de estudio que el profesor Parménides está presentando. Hay que ubicarlos en el programa que Parménides estipuló. Hay que acomodar el rompecabezas según la foto que se presenta en el fragmento número 1 de Sexto Empírico. Y justamente, en un momento dado, siempre estamos en este primer fragmento, Parménides, el maestro, dice, vos tenés que aprender A y no A. Después vamos a ver qué es A y qué es no A. Pero digamos que tienen que aprender estas dos cosas. Este es el programa. A y no A. Este proyecto condujo a todos los intérpretes a encontrar en el poema de Parménides dos partes. Una parte donde Parménides va a exponer A y una parte donde va a exponer no A. Y como este primer fragmento no hay ni A ni no A, es simplemente el anuncio. Se dice que el poema consta de 3 partes. Va a haber un prólogo, que va a ser este primer fragmento 1, y después va a haber una parte A y luego una parte no A. La parte A está consagrada a la verdad. Digámoslo así. Todo filósofo pretende decir la verdad o explicar cosas verdaderas. Entonces, cuando en estos 18 fragmentos que siguen se encuentran contenidos verdaderos, se los va a poner dentro de la primera parte del poema, que se va a ocupar ¿de qué? De la verdad. La segunda parte del poema se va a ocupar de lo que no es verdadero. Y a esto que no es verdadero, Parménides lo va a llamar la opinión o las opiniones, en plural, las opiniones de los mortales. Esto es esencial en Parménides, porque Parménides tiene un pensamiento dicotómico. A, no A. Está la verdad por un lado y la no verdad por el otro. Todo esto lo iremos viendo en otros videos, pero justamente la característica de las opiniones, y ya te voy diciendo, el plural es sintomático, ojo con el plural, las opiniones de los mortales, no dice la opinión, sino las opiniones, es que no son verdaderas. Entonces, cuando se encontraron entre los 18 fragmentos algunos que exponen teorías que no son verdaderas para nada, se los puso en ese rubro, bajo esa etiqueta, la etiqueta
las opiniones de los mortales. Esta es una explicación ultra elemental de por qué en el poema de Parménides vamos a encontrar un prólogo, por un lado, una parte consagrada a la verdad y una parte consagrada a las opiniones. Ahora ya vengo hablando de que este texto es un poema filosófico. Ahora la pregunta es, ¿por qué escribió un poema en vez de escribir un tratado? Bueno, esto te lo voy a contar en el próximo video. Espero que te haya gustado y que te suscribas al canal.